Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir en este video tutorial trabajando con nuestra base de datos objeto relacional del puerto de carga. Vamos a continuar, ya tenemos creados los objetos empleado, estibador e inspector. Además tenemos dos tablas, una tabla de estibador en la que se llama trabajadores y hemos almacenado ya dos instancias de estibadores. También tenemos una tabla llamada responsables, donde hemos guardado de tipo inspector, que guarda objetos de tipo inspector, y también tenemos almacenado dos instancias. Vamos a continuar, como hemos dicho en la primer tutorial, presentando este caso práctico, por un objeto que tampoco tiene dependencias con ningún otro objeto, y es el de contenedor. Si nos fijamos, contenedor tiene 5 atributos y son de tipo de datos simples como varchar2 o number. Lo que sí que tiene la peculiaridad es que vamos a implementar un método constructor propio. Es decir, además del que trae por defecto, como cualquier otro objeto, vamos a tener que implementar un constructor. Es decir, vamos a sobrecargar de manera que cuando creemos instancias de contenedor, dependiendo del número de parámetros que le basemos, utilizará un constructor u otro. Bien, tenemos ya el código, ¿vale?, que vamos a ir explicando poco a poco para que se entienda, y en el cual tenemos aquí el que crear, como cualquier otro tipo de objeto, el contenedor, pues create o replace type, un nombre, contenedor sería as object. Ponemos los 5 atributos separados con coma, porque son de tipo number, acordados por la parte, toda la parte, digamos, que tiene, que ocupa, más la parte decimal que podría tener de esa parte. ¿De acuerdo? Número de bultos, valor medio de carga. Si nos fijamos, además en los valores tenemos que, además del código del contenedor y el tipo de carga que puede llevar, valor total de la carga y número de bultos, y luego valor medio de la carga, nos da a entender que este atributo, ¿vale?, se puede calcular teniendo ya el total de la carga, ¿vale?, con el número de bultos, es decir, sería hacer la media, ¿no? Pues bien, en eso va a consistir este nuevo constructor que vamos a hacer. Nosotros la definición, como hicimos también con el objeto estibador, que tenía un método función, acordaros, un member function, en este caso es un constructor function, ¿vale? Lo pondremos también separado aquí con una coma, y ahora aquí pondríamos todas las funciones. En este caso es de tipo constructor. No podemos elegir un nombre que sea diferente al del objeto, ¿vale?, contenedor, puesto que es un tipo de función constructor. Y el número de parámetros que vamos a pasar son 4. Si nos fijamos, no corresponde a un valor por cada uno de los atributos que tenemos, y es porque el último de ellos se va a calcular de una forma automática. Bien, toda función devuelve algo, ¿verdad? Nosotros teníamos un member function en el objeto estibador que devolvía un return, ¿vale?, un number. En este caso, que devuelve un self. Self significa que devuelve el propio objeto, ¿vale? Cuando utilizamos este método constructor, ¿vale?, lo que queremos es que nos lo devuelva de alguna manera y nos lo meta en una variable. De ahí cuando utilizamos luego en un bloque PLSQL una variable para guardar todos estos valores, ¿vale?, del objeto, de esa instancia. Como resultado, ¿vale?, pues return self a result, esto lo tendremos que añadir siempre que pongamos un constructor function al final. Y ya digo, tan solo hemos pasado aquí los 4 parámetros que vamos a utilizar. Hasta aquí todo bien, es decir, esto lo podríamos ejecutar de forma independiente, ¿vale?, pero si os fijáis, vamos a dejarle el simbolito de la barra invertida para ejecutarlo con su body, con el cuerpo, ¿vale?, del contenedor. Siempre que pongamos una función, tenemos también que poner ahora, fijaos, copiaríamos lo mismo, el body, además del mismo nombre, contenedor, lo único que cambia aquí es body y as. Aquí ya nos utilizan paréntesis, como aquí en la definición. Ahora aquí en la especificación vamos a poner lo mismo, ¿vale?, que hemos puesto arriba en la definición, y donde empieza realmente a implementarse lo que queremos que haga aquí, ¿vale? Tendríamos is,
y pondríamos un begin y un end. Ojo con las indentaciones. Es muy importante para que no se nos olvide nada. Este end cerraría el create, ¿vale?, del body. Y este end cerraría el begin. Bien, ¿qué queremos que haga este constructor? Pues cada uno de estos 4 parámetros, que además los hemos llamado igual, ¿vale?, con el mismo nombre para no equivocarnos, pero se podrían llamar de otra manera, incluso poniéndole una P de parámetro delante a cada uno de los nombres, puesto que los parámetros van a ser estos de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo que quiero es que self.self, recordar, es el propio objeto, ¿vale?, la propia instancia que estoy creando. Entonces, para acceder a ella, punto código, es decir, estoy accediendo al atributo código de mi objeto, ¿vale?, que estoy en este momento inicializando. Entonces le asigno el valor código, es decir, este código, ¿vale?, como digo, puede tener otro nombre diferente, pero tiene que coincidir con el parámetro, pues es este de aquí, ¿vale? Pues le asigno lo que le esté pasando por parámetro a ese valor. Tipo carga se lo estaría asignando a este atributo. Valor total carga se lo asignaría a ese atributo y número de bultos se lo asignaría a este. ¿Qué pasaría con el quinto atributo, que como digo, no le estamos pasando ningún valor? Pues que queremos que lo autocalcule. En este caso vamos a asignarle, ¿vale? Fijaos que le estamos asignando y ¿qué vamos a hacer para que calcule la media? Pues al total de la carga vamos a dividirlo entre el número de bultos para calcular el valor medio de la carga que lleva ese contenedor, ¿de acuerdo? Con esta simple operación, yo lo que le estoy diciendo, y además estoy utilizando los parámetros que les estoy pasando, valor carga y num bultos. Estoy utilizando estos dos valores, ¿vale?, dividiéndolos. Muy importante al final poner la palabra return, ¿vale?, porque eso no deja de ser una función, ¿vale? Fijaos. Acabamos el begin y acabamos el body. Pues bien, con esto tendríamos ya creado nuestro objeto contenedor con nuestro constructor. Vamos a aprovechar también para indicar que teníamos un listado de contenedores. Recordad en el diagrama de clases que este listado de contenedores, ¿vale?, es de tipo una colección de tipo varray. Y esto nos va a servir ¿para qué? Para que luego en otro objeto podamos guardar listas, podamos guardar arrays directamente, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí y para crear es parecido, porque lo entendáis, a una tabla, pero no es lo mismo, ¿vale? Sería simplemente un array, crear o reemplazar un tipo, fijaos que se define igual que un tipo, ¿vale?, de objeto, porque viene a comportarse de la misma manera, ¿vale? Le pongo el nombre, eso sí, ahora no le pongo asObject, ¿vale?, como estábamos diciendo anteriormente, sino que ponemos asVarray, ¿vale?, y le ponemos el número, pues en este caso vamos a poner 10, ¿vale?, de contenedores que puede tener. ¿De qué objetos va a guardar esta lista? Pues de objetos tipos contenedor, ¿vale? Esta sería la sintaxis. Como veis, también hemos añadido el símbolo para poder ejecutar todo este código de una sola vez con el botón de ejecutar script. Ejecutamos, vamos a hacerlo en la conexión puerto, ¿vale? Y aquí tenemos los tipos contenedor compilado, el body de contenedor compilado y lista contenedores compilado. Ojo también con que un objeto se os haya compilado y no haya dado errores en la compilación. Puede ser que luego no funcione cuando lo vayamos a probar en un bloque de PLSQL, por ejemplo, pues que no se comporte o nos salte algún error o no haga lo que queríamos que hiciese, por ejemplo, el constructor. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues vamos a ello. Vamos a refrescar en tipos, ¿vale? Recordad, botón derecho, refrescar. Fijaos que ahora mismo tenemos uno nuevo más que es contenedor y listado contenedores. Nos está guardando, si os habéis dado cuenta, el array o la lista como si fuera un tipo, ¿vale? Porque de hecho la sentencia create replace type es lo mismo que estamos utilizando para el resto de objetos. Pues bien, en el siguiente tutorial vamos a hacer un bloque PLSQL en el que vamos a utilizar
objetos o instancias, mejor dicho, del objeto contenedor. Vamos a guardarlo en esa lista. Vamos a ver si nos funciona el constructor que hemos creado.